Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Nuevamente, Lili. gracias por asistir de nuevo a mi programa Creando Conciencia de preguntas y respuestas. Y bueno, nada, quiero que me digas cuál es la pregunta que me tienes para el día de hoy aquí en mi programa. Bueno, la pregunta que tengo hoy, bueno, primero que nada, gracias Lili por darme este espacio para compartir con otras mujeres sobre todo lo que me sucede en el día a día. Y la pregunta que hoy te tengo es algo bien, uh, digamos que es mi punto débil. Mi punto débil son mis hijos. Yo vengo de un hogar disfuncional. No tengo hermanos de sangre, tengo uh, seis medios hermanos, pero nunca me crié con ellos, entonces nunca conviví con ellos, realmente estoy sola. Entonces estoy sola aquí en Estados Unidos y mi única familia son mis 5 hijos. Entonces, mi primera hija yo la tuve a los 16, a los 17 tuve a mi hijo. Entonces, como te decía, como vengo de una familia disfuncional, ahorita actualmente mi hija tiene más de 20, los dos tienen más de 20, pero en Ok, ese transcurso yo dañé mucho a mis hijos, no es que yo sienta, yo dañé mucho a mis hijos porque no tenía la madurez. claro, Segunda, porque estaba yo casada en un lugar con una persona que no éramos felices, ni él era feliz conmigo ni yo con él. Entonces vivíamos, como quien dice, de apariencias, tratando claro, de, de hacer funcionar las cosas. Y en ese transcurso, ahora yo me doy cuenta que ofendí mucho a mis hijos, sobre todo a los dos mayores, porque mucho tiempo yo les impuse cosas. entiendo. En, a veces uno tiene bastantes hijos, entonces por lo regular en nuestra cultura, o yo pienso que todos lados, los hijos grandes son los que ayudan a cuidar a los chiquitos mientras la mamá lava trastes, lava la ropa, trapea, se va a trabajar, o mientras duerme porque tiene que ir a trabajar, cosas así. Entonces uno le da bastante responsabilidades a los hijos cuando no es responsabilidad de ellos. Correcto. Entonces, esa sería una. Otra sería que uno a veces, yo en mi caso, quise tener mucho control de ellos para que tener una vida cómoda, para no estresarme. Entonces, de alguna forma, yo les impuse muchas reglas. Claro, Ah, yo quería que me respetaran, pero yo no me ganaba el respeto de ellos. Entonces, yo controlaba mucho, tenía mucho control sobre ellos. sobre ellos, claro, Y y yo siento que ellos no tuvieron la vida que a mí me hubiera gustado que ellos tuvieran. Ahora yo lo claro, veo, en ese tiempo no lo veía, yo pensaba que era con que tuvieran casa, comida y no les claro, faltara nada cuando eran felices, pero nunca correcto, me di el tiempo de ver que yo les estaba dañando su autoestima, que yo les claro, estaba dañando sus emociones, porque no los dejaba ser ellos. claro, Entonces, cuando tú te das cuenta de todo eso, pues ya es demasiado tarde porque ellos ya crecieron. Uno de ellos todavía está conmigo, la otra pues ya tiene su familia, pero siempre está como que ese muro, aunque yo tengo relación con ella, está ese muro de que hay veces que ella no tiene la confianza que tienen las chicas conmigo. Eh, claro, Hay comunicación, pero siempre está como un límite, como que no cruces esta línea. ya Entonces, entiendo. ahorita a mí me gustaría preguntarte, ¿es posible que tú puedas sanar esa relación? ¿Y cuándo es el momento adecuado? Porque yo he intentado acercarme a ella una vez, pero no, digamos que no funcionó porque como que no era el momento. Yo siento que no busqué el momento adecuado para abrir mi corazón. Aunque yo le abrí mi corazón, como que siento que no era el momento adecuado cuando yo lo quise hacer. Claro, Ahora yo creo que debe de haber un momento más que nada en el que ella esté lista, darle su tiempo a ella. Eso es lo que yo pienso ahora, darle su tiempo a ella para que ella realmente entienda, uh, que yo le pueda expresar que lo siento mucho, correcto, que es la niña de mis ojos, todos son mis hijos, los amo a todos, pero no fue el propósito que yo los quisiera dañar. no A fue veces voluntario, pues. Claro, por quererlos proteger, pues los dañé de cierta forma. claro, Entonces, claro. a mi pregunta, ¿se puede sanar esa relación? ¿Cuándo es cuando se puede sanar? ¿Y qué herramientas tú recomiendas para sanar, para llegar a ese momento? ¿Y cómo es, Claro. y cómo
cómo prevenir también esas situaciones en las que uno se vuelve ciego, que uno quiere proveer, uno quiere controlar, uno les quiere sobreproteger, yo creo también de muchas formas, que uno no los Claro. hace responsables. Esa sería Uf, mi pregunta muy, el día de muy hoy. buena tu pregunta. Me encanta la pregunta porque esto va a ayudar mucho a aliviar el alma y el corazón a muchas madres o padres que de repente se sienten culpables porque no hicieron bien las cosas, ¿verdad? Y están de repente eh, recogiendo las consecuencias, ¿no? Porque de cada acción hay una consecuencia y de eso se trata la vida. A ver, una de las cosas que yo, cuando yo hablo en consejería, ¿no? Yo siempre digo, las personas, los padres, sobre todo los que vienen a mí con esas angustias, yo siempre digo, mira, a nadie nos enseñó a ser papás, nadie. O sea, yo no crecí pensando cómo iba a ser yo de mamá. Yo tengo cierta noción, pero yo no tengo totalmente todas las respuestas, todas las preguntas y con las respuestas correctas. No, eso es mentira, ¿ok? Para, primero que todo, para uno poder, antes de reparar, ¿no? Con los hijos, uno lo primero que tiene que hacer es perdonarse. Yo primero tengo que hacer, buscar ayuda profesional, consejería espiritual, para empezar a procesar por qué yo hice lo que hice, por qué yo me porté como me porté y por qué hice las cosas. Bueno, yo siempre digo, por ignorancia, por falta de información, uno comete muchos errores, pero no es porque yo quiera dañar a mi hijo o porque yo quiera o porque lo haga con alevosía y con premeditación. Cuando ya es por alevosía y premeditación, ya estamos hablando de otro tipo de problemas psicológicos, emocionales, hasta psiquiátricos, ¿no? Porque ya estamos hablando de otro nivel. Pero cuando estamos hablando de ignorancia, por falta de información, porque yo misma ni siquiera sé yo cómo yo manejar mi vida emocional y menos sé manejar la vida emocional de mis hijos, porque nadie me enseñó, porque yo vengo de una familia disfuncional, porque yo vengo totalmente desaprendida, que no sé nada de la vida como debería ser. Entonces yo tengo que entender de que yo no soy culpable por la cual, o sea, por la manera que yo he criado a mis hijos, no soy culpable, porque cuando una persona ignora cómo hacer las cosas, no puede ser culpable, Margarita. Imposible. O sea, no puede ser culpable. Por eso. Pero en el momento que tú empiezas a tomar conciencia, porque tomaste ayuda profesional, porque te empieza a caer como quien dice la peseta, ¿no? El corazón. Cuando te empiezas a dar cuenta de que efectivamente hay algo que está pasando aquí con mis hijos, hay algo que yo no hice que estuvo bien. Cuando ya tú empiezas a tener algo de conciencia, entonces ahí es cuando uno tiene que empezar pues a procesar el perdón, ¿no? Empezar yo a decir, ¿sabes qué? Y también a tomar conciencia y decir, yo no puedo volverlo a hacer, yo no puedo repetir el mismo patrón de conducta que lo que he hecho es daño a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Entonces, primero que todo, el primer paso que uno tiene que dar es trabajar las culpas para yo poder empezar a poner límites saludables a mis hijos. Cuando yo me sane, yo puedo empezar a diferenciar cuando yo estoy siendo muy estricta, cuando realmente se requiere disciplina, a discernir, a entender, ¿sabes? Cómo yo me voy a empezar a mover y cómo que se va a trabajar con mis hijos, ¿verdad? Primero que todo, los sentimientos de culpa hay que trabajarlos como mamá. Una vez que tú vas procesando ese sentimiento de culpa, que tú no eres culpable, con la cual tu hijo, uno se siente muy mal, porque sí es verdad, uno ve el efecto, ¿no? Cuando uno ve al hijo de uno de repente dañado por alguna... Bueno, imagínate que hay madres que son súper codependientes y tienen un hijo de repente con problemas de alcohol y drogas, y es un sufrimiento muy grande para los padres, porque en el fondo ellos saben que son parte responsables por el cual el hijo pues está en ese camino, ¿no? Porque los hijos digo que no se van a desviar del camino porque les da la gana. Es por falta de orientación, por carencias afectivas, por falta de apoyo, por falta de disciplina, ¿ok? También muchos hijos se desvían del camino. Son muchas las causas, ¿verdad? Pero sí, en el fondo, los padres, los buenos papás, los que tienen buen corazón, sí se sienten culpables. Bueno, es verdad de que uno viene también de familia disfuncional, del papá, de la tatarabuela, la bisabuela, generacional. Y entonces uno viene con mucha ignorancia, ¿verdad? Bueno, ok, hago mi proceso, me perdono y empiezo yo a entender por qué yo actué como yo actué y empezar a procesar y entender por qué yo hice lo que hice. Listo. ¿Cómo reparo? Que es la pregunta.
Bueno, hay varias maneras de uno reparar. Primero, hay algo muy importante que tú dijiste, que tú trataste de repente reparar con tu hija mayor y no pudiste porque tu hija mayor como que no está preparada, ¿no? Como que no es el time, no es el tiempo. Mira, Margarita, yo te voy a decir algo. No importa que la persona rechace tus intenciones o tus buenas intenciones. No importa. No importa que tu hijo de repente al principio no acepte tu cambio de actitud, porque hay varias maneras de uno reparar. Primero que todo, la más importante es cambiando la actitud, no repitiendo lo mismo de antes, haciendo algo diferente, como para que el hijo de uno diga, ya mi mamá no está haciendo lo mismo, o está actuando de la misma manera que me hizo daño. Entonces, primero que todo, tiene que haber un cambio. Yo tengo que cambiar, ¿verdad? Tiene que cambiar algo en mí para yo poder cambiar mi conducta, para que mi hijo empiece a darse cuenta que hay un cambio en mí. Número uno. Ahora, por el hecho que tú estés cambiando y tu mente esté transformando, si tú quieres reparar el mal o el daño que tú le hiciste a tu hijo por inconsciente, no significa que tu hijo lo vaya a recibir, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar preparado, Margarita, en ese aspecto. O sea, hay otra manera, por ejemplo, reparar. Por ejemplo, con una carta. Tú escribes una carta, ¿verdad? Y se la das. Y le dices, mira, esta es mi reparación, yo quiero que leas. Y de repente no está interesado ni siquiera en recibir tu carta, porque no está preparado. Pero aquí no importa, Margarita, si la persona está preparada o no. Aquí lo que importa, de verdad, es el hecho que lo que tú estás haciendo te va a ayudar a ti a liberarte. Y sobre todo, te va a ayudar a empezar a cambiar tu actitud. ¿Ok? Eso es lo súper importante. Cuando ya uno da un paso adelante para reparar, oye, mira, no importa que tu hijo no te rechace. Eso, mira, para Dios nada es imposible. Y Dios tiene su tiempo y su hora. Y yo te aseguro que cuando uno sigue ese camino espiritual de reparación con los hijos, eso tarde que temprano uno de algún momento uno empieza a ver los buenos resultados. De repente, claro, tu hija mayor es la que más afectada. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tú te casaste muy jovencita, entonces la primera es la que más le afectó todo lo que tú viviste, porque es la mayor. Entonces ella es la más afectada. Pero ella, si con el tiempo, y hay una cosa que para mí es muy importante, que yo siempre le digo, es muy importante hacer oración, Margarita, mucha oración para entregarle la situación a Dios. Muy importante, entregarle la situación a Dios, pedirle con todo el corazón, decirle, Dios mío, de verdad, dejo esto en tus manos y concédeme esa bendición, ese privilegio, esa bendición de que realmente mi hija o mi hijo más adelante acepten el perdón, ¿no? Y el cambio de actitud, ¿no? No ser controlador, ese control, empezar a cambiar el control, cambiar la actitud. No sé si tú estás trabajando un poquito en eso, Margarita, no sé, te pregunto. ¿Tú estás trabajando en eso? Estoy trabajando en eso, es bastante difícil porque es algo que con lo que yo crecí, controlando, hablando sin que me pregunten, imponiendo. Entonces, sí estoy trabajando, me está costando mucho trabajo, pero sí estoy aprendiendo que a veces calladita me veo más bonita, pero sobre todo trato de recordar siempre que ellos son dueños de ellos mismos. Mi responsabilidad es enseñar, es compartirles lo que yo creo que es bueno para ellos, pero al final de cuentas yo creo que ellos siempre van a tener la opción de tomarlo o dejarlo, pero mientras estén a mi cuidado, mi obligación es esa, enseñar, compartir con ellos lo poco que yo les pueda enseñar, porque como te dije, yo vengo de una familia disfuncional, o sea que sabionda no soy, lo estoy aprendiendo apenas. Correcto. Entonces ahora lo que trato de meterme mucho en la mente es respetar lo que ellos quieren. He aprendido mucho a decirles que quieren desayunar, hay esto y esto, por ejemplo, y no de decir siéntense a comer ya. O los terrible, claro. Quieren que estamos juntos, ¿qué quieren hacer hoy? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren hacer? No quieren hacer nada, nos quedamos aquí. Ustedes díganme, a veces aunque yo esté cansada, siempre les pregunto qué quieren hacer, y antes era bien diferente, era de que vamos aquí y que no quiero ir, no te estoy preguntando, vamos. O a veces, por ejemplo, tengo un adolescente que a veces que no quiere salir, que quiere estar jugando en el teléfono y ya no lo controlo de que vamos porque me tienes que acompañar, sino que a veces le llego por el lado de que
es que yo necesito que me ayudes, aunque sea a empujar el carro, a subir las cosas al carro, yo no puedo hacer todo, yo no sé lo que necesitan aquí en la casa, porque a veces que se acaban las cosas y yo no sé, porque yo estoy sola con ellos aquí en mi casa. Entonces lo uso como de alguna manera de, no de realmente de chantaje, pero sí de estimularlo a que salga para que me ayude a comprar las cosas, que sepa lo que falta en la casa, lo que no, y no esté solamente encerrado en el cuarto. Muy diferente a antes de decirle, ándale, acompáñame porque quiero que vayas conmigo, porque no quiero que estés ahí, porque ¿qué estás haciendo? Claro. ¿Qué estás de flojo? ¿Qué estás haciendo? Claro, o sea, he tratado claro. mucho de meterme eso en la cabeza, preguntarle y de respetar sus ideas, cuando me dicen que no, que la gastritis me haga, la tripita se me enrosque, cuando me dicen no, entonces digo, ok, no, ok. O sea, Claro, claro. estoy aprendiendo mucho con los últimos 3 que me quedan a mi cargo, pero sí cuesta mucho trabajo volver a reinstalar la memoria. Tan Claro, fácil total. sería como en el teléfono, que le sacas la memoria y le metes otra memoria, pero en el caso de uno tiene muchos traumas, uno tiene muchos complejos, sobre todo también en nuestra cultura. El complejo era la tradición era de pegarle a los niños, o no tradición, sino una regla, digamos, se podría decir, no sé cómo lo explicarías tú, de que a los niños se les enseña a través de golpes, Es como nos terrible, enseñan a nosotros, y terrible. definitivamente no, o sea, esa no es una herramienta que en No, mi no, país, terrible. yo soy mexicana, entonces en mi país todavía se ve eso mucho, de que a los niños se les maltrata, mucho abuso infantil, entonces yo crecí también con eso, yo también me daban mis buenas tundas, entonces yo no se las doy a mis hijos, pero igual, a una palabra duele más que un golpe. Lo aprendí Sí, tarde, pero lo aprendí. Entonces son cosas que en mi ignorancia claro. es las que hijos. Bueno, Margarita, pero déjame decirte que tú estás en buen camino, porque tú estás buscándole una solución a un problema que se creó por esa ignorancia, por esa falta de información. Entonces, yo siempre digo, para mí, la gente que es inteligente, es la gente que le busca solución a las cosas. O sea, como que yo digo, bueno, ya la embarré, ya, por lo que haya sido, por inconsciencia, por lo que sea, ya la embarré. Pero ¿cuál es la solución ahora para yo reparar? Y para eso, Margarita, se requiere de activar la humildad. ¿Ok? Y no todo el mundo, pues tristemente, no todo el mundo tiene esa facilidad de activar ese don espiritual que es activar la humildad. En el momento que tú estás reconociendo que tú cometiste errores, ya eso es un paso gigantesco, gigantesco, pero gigantesco. En el momento que tú te estás dando cuenta que tú cometiste un error y que tú lo quieres reparar, es un paso gigantesco espiritual que tú estás haciendo. Y eso Dios lo ve. Te lo digo porque yo soy testimonio. Yo soy testimonio, desde que yo empecé a hacer las cosas bien, desde que yo empecé a enfocarme en la solución al problema, a reparar, a hacer las cosas que tenía que hacer, mi vida cambió. Primero, Margarita, que uno empieza a sentir más paz en su corazón, uno se empieza a sentir más útil, emocionalmente hablando, más útil, ¿sabes? Como que mi vida tiene sentido, porque tú estás haciendo cosas positivas, reparando daños, ¿verdad? Y eso te requiere de esfuerzo, requiere de cambio de actitud, requiere de activar la humildad, requiere de implementar los valores espirituales, como lo me acabas de decir. Hay cosas que tú estás acostumbrada a hacer, como el control. Bueno, ¿cuáles son los valores que te toca activar, Margarita? ¿No es la paciencia? La paciencia, la humildad, soltar el control, sobre todo tener fe en Dios y hacer mi examen de conciencia. Una de las cosas que me ha ayudado mucho es hacer mi examen de conciencia en ver, conocer mis emociones también, qué es lo que me molesta, ah, pero sobre La todo, como dices, tolerancia. la humildad es aprender a respetar su personalidad de ellos, porque me cuesta mucho a admitir y respetar que si uno de ellos quiere andar en pijamas y a mí me molesta que ande en pijamas, Sí, es él el que anda en pijamas, es su claro, personalidad, o sea, ellos a mí no me dicen cómo vestirme, claro, entonces es ahí donde yo, como quien dice, a veces uso el espejo, la ley del espejo, para sí, aprender a recordar que ellos están creciendo, que ellos están aprendiendo a ser ellos y que claro, ellos son ellos, yo soy yo. Entonces es total. poner a trabajar los dones espirituales que tú dices, la humildad, la tolerancia, la paciencia, tener fe en Ciencia. Dios, pedirle mucho a Dios que me ayude a mantener la lengua detrás de los dientes a veces.
y que no se me salga. Claro, la imprudencia. Los insultos también, porque nosotros, yo me crié en un hogar donde había muchos insultos y los insultos no eran a puerta cerrada, eran a grito abierto. Entonces, ahora yo entiendo que te digan, que te tonteen enfrente de toda la gente, es algo vergonzoso para uno. A mí no me gustaría que me hicieran eso. Yo lo aprendí tarde, pero ya lo estoy aprendiendo. Entonces es una de las cosas que sí me cuesta mucho, me cuesta mucho poder trabajar con mis dones espirituales, porque hay muchos que a veces ni sabía que existían, como con miseración. Pues yo cuando escuché eso dije, ay, ¿qué es eso? Pero, o sea, estoy aprendiendo. Sí, ay, que pobrecita yo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, esa es la autocomiseración, ¿no? Que me agarro de ese defecto para no hacer nada y con ese cuento que estoy comiserándome, pobrecita yo, entonces no asumo mis responsabilidades. Es un defecto muy feo, que hay que trabajarlo. Hacerte la víctima y chantajearlos también a ellos para que hagan lo que tú quieres, entonces eso también es algo muy feo. Ese defecto casi no lo tengo, pero lo has sí, visto. Sí se me ha salido. O sea, total. Haciendo un examen de conciencia, digamos que ya me saqué un 100 ahí. Total, bueno, lo que pasa es que también, Margarita, como tú te casaste muy joven, asumiste a una temprana edad muchas responsabilidades, uno desarrolla esos instintos naturales, se salen de su cauce, ¿no? Por ejemplo, el control es un instinto natural, ¿ok? O sea, por naturaleza al hombre le gusta tener las cosas en control, pero eso es como algo muy natural en el hombre, ¿no? O sea, en el ser humano. Pero cuando se sale de su cauce, causa daño, porque ahí tú te cruzas la línea de la otra persona, como tú lo estás diciendo. Tú cruzaste la línea, por ejemplo, de tu hija mayor que sufrió un poquito eso contigo, ¿no? De estarle cruzándole la línea, y no había esa línea de respeto hacia ella como ser humano, como persona. Entonces, ¿qué pasa? Que eso generalmente las personas que son como que a una temprana edad se independizaron y son como muy echadas para adelante y yo mantengo la casa y yo hago esto, son súper controladores, supremamente controladores, ¿entiendes? Pero por la gracia de Dios, Margarita, tú buscaste ayuda profesional. A mí me encanta trabajar contigo, siempre te lo dije, yo veo algún don muy especial contigo. Yo siempre dije, Margarita, lo que me gusta de ella es que ella activa la humildad y eso a ella la va a encaminar a un camino tan bonito que ella misma ni se lo puede ni imaginar, que es la que te va a llevar la paz y te va a llevar a liberarte de muchas cosas internas y tú sigues en el camino. Entonces, tú vas a ver las recompensas, ¿no? Porque cuando uno va por el camino que es el camino verdadero, que es el camino de Dios, que es el camino de los principios y valores espirituales, ¿no? Como el respeto por los demás, la empatía, la consideración, los límites saludables, la buena comunicación, la asertividad, ¿sabes? Cuando uno trabaja todo eso, lo practica un día a la vez, te lo juro que uno empieza a ver los resultados positivos. Mira, y tú los estás viendo, Margarita, tú lo estás viendo y sigue así. De verdad, yo me quito el sombrero, insisto contigo, o sea, imagínate, tan joven tú y con 5 hijos, eso de verdad, y cómo tú estás encarando la vida, y eso es un ejemplo para mucha gente que cree que bueno, el mundo se les acabó porque tienen los hijos que tienen, un hijo y ya, bueno, en mi caso yo con uno estaba que no podía más, uno, Margarita, imagínate yo con 5 no hubiera podido, no hubiera podido, no. Por eso que me quito el sombrero contigo, te respeto muchísimo, te admiro, sí, continúa en este camino, en el camino de Dios, yo sé que Dios está contigo, yo sé que el camino espiritual no es fácil, ese camino no es para nada fácil porque hay que cambiar esa programación, sobre todo el tema de la codependencia, como yo siempre digo, o sea, el 95% de la humanidad sufre de codependencia y eso es un mal social. O sea, eso no es que lo tiene Margarita, lo tengo yo, lo tiene todo, no, ese es un mal social que hay que erradicarlo y hay que trabajarlo y hay que echarle ganas, pues como quien dice, ¿no? Pero bueno, todo tiene su tiempo y su hora y a ti te llegó el tiempo, a mí me llegó su tiempo en el momento que me llegó y yo pienso, pues así recibo que a todo el mundo. Aquí lo que importa, Margarita, que tú estás cortando una cadena por lo menos vas a empezar a reparar con tu hija mayor, con tus chiquitas, tú estás cortando una cadena de esa cadena de emociones, emociones enfermizas, tóxicas, ¿sabes? Y esa cadena hay que cortarla, porque esa generación se tiene que ya de verdad eliminar en la vida de uno. Ya esta es una generación nueva
esta es una vida nueva, Margarita. Tienes niñas pequeñas que ellas van a tener otro tipo de mentalidad porque tienen una mamá saludable como tú